Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y a los que me están escuchando en el podcast. Y bueno, pues saludos desde Alemania. Yo soy Fachärztin für Innere Medizin, o sea, especialista en medicina interna. Y ahora que el coronavirus está en el auge, voy a platicarles sobre 3 casos clínicos súper interesantes sobre cómo ha sido el tratamiento a los pacientes que se les ha diagnosticado coronavirus. Así que voy a platicarles estos 3 casos y bueno, pues espero que les guste mucho, ¿ok? Bueno, vamos a ver. El primer paciente es un paciente de 55 años que no padecía ninguna enfermedad, no tomaba medicamentos, y ese paciente estaba en cuarentena también y estuvo asintomático por 15 días. Y el día 15, bueno, más bien 14 días, y el día 15 de la cuarentena, ese día empezó con fiebre y tos. Él ya había salido positivo para coronavirus, les digo, estaba en la cuarentena. Entonces se le realizó, bueno, pues fue hospitalizado. Tenía una saturación de oxígeno del 89%. Y bueno, o sea, en realidad tenía sensación de falta de aire, pero clínicamente no estaba pues tan grave, pero el paciente se sentía muy mal. Y el paciente fue tratado con oxígeno, 2 litros por minuto, y además con los antibióticos piperacillin y Tazovac, y aparte capsofungin, ¿ok? Y este paciente entonces mejoró en más o menos 18 horas después de la administración de estos medicamentos, aunque bueno, ya sabemos que no son antivirales ninguno, pero pues de todas formas le ayudó y mejoró clínicamente. Se le realizó una tomografía al ingreso y después, o sea, ya que se le iba a dar de alta, más o menos 5 días después se realizó la tomografía de tórax de control y sí se ve súper bien la comparación entre los infiltrados al inicio y cuando ya lo van a dar de alta, pues ya están, pues ya no hay nada de infiltrados casi, ¿ok? Bueno, al final voy a platicarles sobre los laboratoriales. Después, el paciente número 2, ese paciente tenía 59 años, sí tenía otras enfermedades como hipertensión, KHK, o sea, coronare Herzerkrankung, enfermedad coronaria, y bueno, pues sí tomaba Adzema, o sea, inhibidores de la IECA y aspirina, ¿ok? Bueno, y este paciente ya estaba también en la cuarentena en el día 8, y entonces ya estaba en cuarentena en su casa porque ya se había diagnosticado desde antes el coronavirus. Y pues ahí empezó también con fiebre y como siempre pues la sensación de falta de aire. Él tenía una saturación de oxígeno del 98%, pero lo más interesante de estos casos clínicos es que los pacientes sí tenían una sensación de verdad de falta de aire subjetiva y bueno, un estado general malo, más bien no estado general malo, sino más bien sensación de enfermedad, se sentían muy mal. Bueno, después vamos a ver, este paciente también fue tratado con piperacillin Tazovac y con capsofungin, también a las 24 horas de haber recibido el tratamiento, pues ya se notó la mejora. Y también se le hizo tomografía de tórax al inicio y más o menos 5 días después y se vio la mejora y cómo se quitaron los infiltrados pulmonares. Luego, el paciente número 3, este paciente tenía 65 años y tenía un carcinoma endocrino, entonces estaba bajo tratamiento con ocreótido y además tenía otras enfermedades como morbus Crohn, tomaba metotrexate, además diabetes, por eso tomaba metformina, se inyectaba insulina y hipertensión, ¿ok? Este paciente también estaba en cuarentena en su casa y al día 13 comenzó con los síntomas. Este paciente tenía una saturación de oxígeno del 95%, o sea, era una saturación de oxígeno estable, pero pues el paciente también, como los otros, tenía una sensación de disnea muy grave. Y aquí muy interesante, lo que voy a decirles es que, bueno, han salido diferentes noticias, reportajes sobre un tratamiento contra la malaria que también se puede utilizar en pacientes con coronavirus.
y se llama la hidroxicloroquina, así es. Y bueno, este paciente fue tratado con hidroxicloroquina con 200 miligramos 2 veces al día, y también en menos de 24 horas se recuperó totalmente. Entonces, bueno, muy interesante. El tratamiento con hidroxicloroquina ya se había utilizado en China hace 40 años también. Ya se tenía experiencia con la hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus, no pero pues con otros. Y bueno, ahorita no se han hecho estudios, obviamente ha pasado muy poco tiempo, pero pues en algunos pacientes pues se va a empezar a probar, digo, no hay nada que perder. Aquí en estos casos pueden ver, unos fueron tratados con antibióticos, con hidroxicloroquina, y bueno, pero este paciente tenía otro tipo de enfermedades y pues otro tipo de medicamentos. Así es. Entonces, bueno, muy interesante este caso. Y bueno, la conclusión de los casos clínicos es que, bueno, si se fijan, en Alemania llegan todos y tomografía de tórax. Aquí no diagnostican neumonía con radiografía, sino tomografía, muy modernos, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a los laboratoriales, lo que más se notó fue un aumento elevado en la LDH, ¿ok? LDH. Y también hubo aumento en el dímero D. Les digo, pues aquí hacen dímero D hasta para neumonía. Y ferritina también, como marcador de inflamación. Y bueno, la elevación de la ferritina sí era muy marcada. Por ejemplo, subió hasta 600 en muchos pacientes, a diferencia de SERPE, la proteína C reactiva, que subió más o menos a 70. O sea, no fue tan alta. Pero bueno, y pues sí hubo una tendencia como a la linfopenia. Y sí, y una característica interesante es que la mayoría de los pacientes se sentían de verdad muy mal y tenían esa sensación de disnea, a pesar de que la saturación de oxígeno no estaba tan mal. O sea, los pacientes solamente fueron tratados con oxígeno, 2 litros, y ya ninguno fue intubado ni nada. Entonces, pero bueno, la sensación de falta de aire era algo muy característico de los pacientes. Y también interesante es que pues los pacientes duraron asintomáticos, pues, o sea, por lo menos 7 días sin ningún síntoma, y todo comenzó hasta después, como el primero que les dije, hasta el día 15. Entonces, bueno, muy interesante, porque la mayoría, por ejemplo, ahorita los pacientes que se mandan en cuarentena, que estuvieron en contacto con alguien que ya fue positivo a coronavirus, por ejemplo, normalmente la regla ahorita son 15 días, pero pues al parecer puede ser que no sea suficiente, igual se tiene que alargar a pues 20 días tal vez, ¿verdad? Bueno, pues muy interesante estos casos de pacientes con coronavirus, cómo se tratan en Alemania. Y recuerden que una ventaja muy grande en Alemania es que se cuenta con suficientes camas de terapia intensiva. Es el país en Europa que tiene más camas de terapia intensiva, tiene capacidad para 28,000, bueno, más bien tiene 28,000 camas de terapia intensiva, y tiene la capacidad de realizar 160,000 pruebas semanales de coronavirus. Y pues hay países que han logrado hacer esas pruebas, como Italia, por ejemplo, ha hecho 150,000 pruebas de coronavirus en más o menos 2 meses. Así que, pues para que vean la diferencia. Y bueno, pues como los pacientes son atendidos rápidamente, se tienen los medios, pues creo que se recuperan rápido y se evita que lleguen a complicaciones o a pues que vayan a fallecer. Estos pacientes, ya ven, pues tienen 55, 59, 65 años, todavía no son de 80 años, y bueno, pues se pudieron recuperar al otro día, pero pues fueron atendidos rapidísimo, ¿verdad? Muy bien, pues espero que les haya gustado mucho este video sobre el coronavirus y de su tratamiento en Alemania. Recuerden seguirme pues en todas mis redes, Instagram, Facebook, y pues toda la cosa, escuchar el podcast y todo. Entonces, pues que estén súper bien. Nos vemos a la próxima y seguimos en contacto. Bye.